¿Están disfrutando la presencia del Señor? Y bueno es estar con Él cuando estamos todos juntos, ¿no? Hay una intimidad especial cuando el cuerpo se reúne, cuando el cuerpo de Cristo se reúne para que el propósito del Señor se cumpla, que es adorarlo, ¿no? Adorarle con el espíritu, con el corazón. Amén. Dale un aplauso al Señor. Bendito Dios, te adoramos. Bueno, vamos a seguir adorando al Señor, pero ahora estudiando y meditando y recibiendo la palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Quiero que busque Santiago capítulo 1. Quiero que lea conmigo los primeros 12 versículos de Santiago. Santiago capítulo 1, verso 1 al 12. Santiago capítulo 1, versículo 1 al 12. Leamos juntos. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que alguien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico de su humillación, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia, perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Esta es tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu sea el que nos dé el entendimiento, nos dé la revelación, nos dé la sabiduría, el conocimiento, y que podamos entender juntos, Señor, lo que quieres hablarnos hoy, conforme, Señor, a lo que has puesto en mi corazón. Espíritu Santo, toma control de mi vida, úsame, que no sea yo el que trace la palabra, sino tú, Espíritu Santo, y lo hagas con poder, con revelación, con rema, y que nosotros que estamos aquí para recibirla, para recibir la palabra que Dios tiene para nuestros corazones, la recibimos con fe, la recibimos con gozo, que sea viva, que sea eficaz y que sea poderosa y que dé fruto a su tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos, miren que el Señor me dio esto para todos nosotros. Recién el día viernes bajó a mi corazón esta palabra y bueno, vamos a estudiarla, vamos a meditarla y vamos a hablar acerca de las pruebas de la fe. Amén. Vamos a hablar acerca de las pruebas de la fe. Y es interesante, ¿no?, que en el verso 4 Santiago dice: para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Si algo no debe faltar en nuestra vida, es la continua perfección completa en nosotros.
Amén. Eso no debería de faltar en la vida de un cristiano verdadero. No debería de faltar en nosotros. Todos los días deberíamos estar dentro de esa realidad, dentro de esa progresión de la obra de Dios en nosotros. Amén. Sin que nada les falte. Podría traducirse, sin que me falte dinero, sin que me falte todas las cosas que deseo materialmente. Pero Santiago no se está refiriendo a nada material aquí. Santiago está hablando de algo espiritual, de algo que tiene que ver con el crecimiento, el desarrollo de los que han tenido una fe genuina en Cristo, o de los que tienen una fe genuina en Cristo. Amén. Una fe genuina en Cristo y que nos ha llevado a salvación, que nos ha hecho nacer de nuevo. Esa es la realidad. Santiago es el autor de esta carta. Santiago, el hermano de Jesús, una de las columnas importantes de la iglesia en Jerusalén, un apóstol, era el apóstol principal en la iglesia de Jerusalén, el que escribe esta carta. Y Santiago, si ustedes leen Santiago, o lo han leído, me imagino, Santiago repetidas veces, si ustedes se dan cuenta, Santiago habla de que quien ha puesto su fe en Cristo, quien tiene una fe genuina por haber creído en Jesús y haber sido salvado por el Señor, esa vida que ha sido salvada, esa vida que ha nacido de nuevo, esa vida que se ha convertido, tiene que manifestarse. Tiene que manifestarse, tiene que mostrar los cambios y la transformación que Dios va produciendo a medida que nosotros vamos dejando que esos cambios y esa transformación de parte de Dios se vayan dando. Amén. Eso es lo que él dice en toda su carta y menciona varios aspectos de lo que debería de manifestar, ¿no? Una vida, ¿no? Que realmente ha creído en Jesús y que realmente está siguiendo a Jesús. El tema de esta carta es la fe viva, la fe en acción, la fe que se manifiesta por medio de obras, pero no de obras humanas, sino de obras que han sido preparadas de antemano por el Señor y que están escritas en su palabra. Amén. La fe viva se manifiesta por medio de acciones que derivan, que fluyen de un corazón que está siendo cambiado, de un corazón que está siendo transformado por la persona del Señor en nosotros, por la persona de Cristo, por la obra y el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Entonces, notemos aquí, en este pasaje que acabamos de leer, que Santiago toca o plantea un tema muy interesante cuando él habla de la fe y de las pruebas. Pues si ustedes se dan cuenta, la palabra fe, que se repite 2 veces aquí, y la palabra pruebas, que se repite 3 veces, se establecen como una palabra que tenemos que, o como palabras que tenemos que observar y que son claves para poder entender lo que él quiere enseñar, lo que él quiere decir aquí, lo que Dios quiere hablarnos a nosotros en este tiempo. Y lo que podemos ver en la lectura que hemos hecho es que hay una relación entre las pruebas y la fe del cristiano. Amén. Hay una relación entre las pruebas y la fe del cristiano. Te pregunto, ¿está siendo probada tu vida en este tiempo? ¿Estás pasando por alguna prueba? ¿Estás pasando por alguna situación complicada? ¿Estás pasando por alguna vivencia que tal vez no está agradándote mucho en estos tiempos? Cosas que Dios permite. Pero todo lo que Dios permite siempre es porque Él tiene un propósito en nuestra vida. Y porque ese propósito se alinea a su propósito por el cual nos ha hecho nacer y nos ha salvado. ¿Cuál es su propósito para todos nosotros? Formar la imagen de su Hijo en nosotros. Formar la imagen de Cristo en nosotros.
Si algo le agrada al Padre, únicamente es el Hijo. Y para que uno le agrade al Padre, tiene que tener al Hijo. Pero tenemos que dejar que el Hijo se forme en nosotros. Amén. Tenemos que permitir que el Hijo se forme en nosotros. Algo que muchos en la iglesia no están dejando. No están permitiendo en sus vidas. Dejar que la vida de Jesús se manifieste. Que sea Él viviendo su vida en nosotros. Y no viviendo nosotros nuestra propia vida. Él tiene que vivir su vida en nosotros. Y para que Él viva su vida en nosotros tenemos que morir. No hay otra forma. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Pablo había muerto a su propia vida. Muerto a su voluntad. Muerto a su yo. A ese yo que a muchos les cuesta morir. Yo puedo, yo creo, yo considero, yo deseo, ¿no? Yo quiero. Ese yo que quiere gobernarnos. Ese yo que pertenece a esa naturaleza vieja, adámica, del viejo hombre. Pero Pablo dice que él estaba crucificado juntamente con Cristo. Él estaba muerto literalmente a su voluntad. A toda su voluntad, a todos sus planes, a todos sus deseos, para que la vida de Cristo se manifieste en él. Amén. Porque ¿de qué otra manera van a reconocernos? Porque la iglesia ha perdido su impacto en este mundo. Porque la iglesia no está dejando que Cristo se forme, que Cristo se manifieste, que Cristo desarrolle su vida en su cuerpo. Amén. Tenemos que volver al diseño. Tenemos que salir del antidiseño en el cual podemos haber caído. Y miren, es interesante que las pruebas de las cuales habla Santiago van a cumplir ese propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Si posees una fe genuina en Cristo para salvación, tienes que saber, hermano y hermana, que tu fe va a ser probada. Tu fe será probada. Tu vida cristiana va a ser probada. Porque en el contexto de Santiago, fe no es el creer en Dios y en creer en Cristo. La fe en el contexto de Santiago es la manifestación de una vida que ha creído en su Salvador, de una vida que ha creído en Cristo y que está produciendo cambios. ¿Se entiende? Y que esos cambios se pueden ver, se pueden observar, se pueden ver claramente por medio de las acciones que esa vida tiene. Amén. Tienes que saber que tu fe va a ser probada. Amén. Y hermanos, es en las pruebas donde tenemos que demostrar nuestra fe. Yo le decía a mi esposa hace unas semanas, no recuerdo, conversando con ella, no sé si fue con ella, o con alguien en el Señor, en que yo le decía, si queremos ver la vida realmente, la vida espiritual, si queremos ver realmente la vida espiritual, ¿cómo está la vida espiritual? La vida cristiana de una persona que profesa seguir a Cristo, que dice que es hijo de Dios. Le digo, hay que verla cuando esa persona esté sometida bajo la presión de las pruebas. Porque cuando todo está color de rosa, nuestro carácter está ahí. Pero cuando nuestra vida está bajo la presión de las pruebas, ahí realmente vamos a ver el calibre. Ahí donde vamos a ver realmente cuál es el carácter que está gobernando a esa persona. Amén. Es en medio de los problemas, es en medio de las situaciones difíciles, es en medio de las pruebas donde realmente
vamos a mostrar el tipo de fe que tenemos. Vamos a mostrar realmente la vida que tenemos, la vida que hemos recibido de parte de Dios. Recordemos que la palabra nos enseña, y lo hemos mencionado en algunos mensajes anteriormente, en primera de Juan dice que la simiente de Dios ha sido puesta en nosotros. La vida de Dios, la vida de Cristo, el nuevo hombre en nosotros. Es el nuevo hombre que tiene que manifestarse, hermanos, en nuestra vida. Amén. Tenemos que vivir desde el nuevo hombre, no desde el viejo, no de la vieja naturaleza, sino de la nueva, la que Dios ha impartido en nosotros para darnos su vida, esa vida sobrenatural, y vivamos la vida en el Espíritu para que ese nuevo hombre se manifieste y se siga desarrollando en nosotros. Nuestra fe va a ser probada por pruebas, dice Santiago. También es importante, y esto sí quisiera mencionarlo, porque lo meditaba ayer, ¿no? Es importante que cuando vemos que la fe de alguno de nosotros está siendo probada, debemos tener acercamiento a ellos. Hay mucha gente que está siendo probada y muchos ni enterados en la iglesia, ¿no? Muchos ni saben. Y los que están siendo probados en su fe pasan por desapercibidos en el cuerpo, cuando el cuerpo tiene que estar atento a los demás miembros que conforman el cuerpo y con los cuales nos relacionamos. Y a veces, bueno, no hablo de nosotros, pero hablo en términos general, a veces ni los saludos. Y una persona, un hermano en Cristo que está siendo probado en su fe, qué importante debe ser para él que lo saludes, que le preguntes cómo estás, y que en esa interacción él te diga: estoy siendo probado por Dios, y tú lo puedas animar, tú puedas orar por él, tú puedas fortalecerlo, porque eso es lo que Dios nos enseña y nos manda. Hay una relación los unos con los otros dentro de la iglesia, pero a veces caminamos preocupados de nuestros problemas, de nosotros, o encerrados en nosotros mismos, y nos olvidamos del resto, ¿no? Gente que está siendo probada en la iglesia en cuanto a su fe, ¿no? Y donde nosotros debemos tener un acercamiento para animarlos, mostrarles el interés que tenemos por sus vidas, porque en algún momento tú también vas a ser probado en tu fe, y tú también vas a necesitar de un aliento, de un fortalecimiento, de un abrazo, el oír: hermano, hermana, estoy orando para que el Señor cumpla su propósito en medio de la prueba que Él está permitiendo en tu vida. Dime si eso no fortalece, si eso no ayuda a que yo continúe manteniéndome bajo la presión de la prueba, porque sé que detrás de todo ello Dios va a cumplir propósito en mi vida. Amén. Es que si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién te va a ayudar? ¿Tu vecino? ¿Tu vecina? ¿Tu compañero en el trabajo? ¿Tu mejor amigo, tu mejor amiga podría entender lo que es una prueba? ¿Podría entender lo que significa ser probado en la fe? ¿Podría darte un consejo para mantenerte en ello mientras Dios va haciendo lo que Él quiere hacer en ti? No, imposible. Ningún ser humano naturalmente nos va a poder entender. El único que nos puede entender es Cristo, su Espíritu y los que somos en Él. Amén. Por eso es importante. Y en realidad, mis amados hermanos, en tiempos en la que tu fe es probada, muchos no saben ni siquiera qué hacer. O muchos están bajo la presión de la prueba y caminan confundidos. Y cuidado con la confusión, porque donde hay confusión, el enemigo aprovecha. En la confusión toma tu mente y te hace correr
por caminos que no debes, o buscar ayudas que no debes, o soluciones que no debes, pensando que en ello o en ellas encontrarás una solución a lo que Dios está permitiendo con un propósito grande en tu vida. ¿Se entiende? No saben hacia dónde ir. Se confunden. ¿Por qué? Porque no saben que las pruebas de la fe tienen un propósito de parte de Dios. Tienen un propósito de parte de Dios y no saben que hay un diseño bíblico para manejar la prueba y para aprobar la prueba. Porque cuando Dios te prueba, Él quiere que apruebes. Como lo hizo con Abraham. Tremenda prueba la de Abraham, ¿no? Abraham, quiero que me des en sacrificio a tu único hijo, al que amas. Llévalo al monte que te voy a mostrar y sacrifícalo para que me ames y me adores. Había un propósito. Había un propósito. ¿Se entiende? Y Abraham supo manejar la prueba. Y Abraham aprobó la prueba. El problema es que cuando estamos en tiempo de pruebas, cada uno quiere manejar la prueba a su manera. Cada uno quiere conducirse en la prueba a su manera, a su criterio, a su parecer, a su razonamiento, al yo pienso, ¿no? Ahí nos metemos en un gran problema. ¿Por qué pienso que debe ser así? No, 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 no. Nosotros no pensamos naturalmente, nosotros tenemos que pensar espiritualmente. Para eso se nos dio la mente de Cristo, para tener la capacidad de pensar como Cristo pensó, discernir como Cristo discernió, tener sabiduría y conocimiento como Cristo lo tuvo. Jesús, hombre, lleno del Espíritu Santo. Amén. Tienes la mente de Cristo. Entonces no es tu mente la que tiene que operar en el tiempo de la prueba. Es la mente de Cristo. Jesús, hombre, fue probado en todo, en que el hombre es probado. Y todo fue manejado y aprobado porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Se entiende? Hay un diseño entonces para manejar y aprobar las pruebas de la fe, pero lo más penoso, lo más triste, lo voy a mencionar antes de meterme al propósito y al manejo y al aprobar las pruebas, de lo que la palabra nos enseña aquí en el capítulo 1 de Santiago. Lo más penoso, lo más triste que pensaba ayer durante mi estudio, en mi meditación y mi oración con el Señor, es que quienes nos están observando en el tiempo de la prueba no pueden reconocer tu fe, no pueden verla, no pueden ver tu vida cristiana, no la pueden ver porque no reluce en medio de las pruebas, no reluce. ¿Se entiende? Tenemos una vida que Dios quiere que los demás la vean. Una vida de Dios. Una vida sobrenatural. Que Dios quiere que los demás lo vean. ¿Por qué fueron reconocidos los discípulos como cristianos en Antioquía después de muchos años que habían pasado? Dice que por primera vez les llamaron cristianos. Porque la gente que los reconoció vio la vida de Cristo en ellos. La vida de Cristo en ellos. Hermanos, en tiempo de prueba, la gente tiene que ver la vida de Cristo en nosotros, no nuestra propia vida. ¿Se entiende? Tiene que ver la vida de Jesús en nosotros. Tiene que ver la vida de quien te ha salvado, de quien te ha rescatado, de quien te ha hecho nacer de nuevo y ha creado en ti un nuevo hombre. Pero muchas veces respondemos de una manera que no debemos, ¿no? En el tiempo de la prueba.
Y ahí realmente sale a luz lo que es nuestro carácter. ¿Estamos? Propósito de Dios de probar nuestra fe. Hemos dicho que hay una relación entre las pruebas y nuestra fe. Y evidentemente lo hay, y Santiago lo muestra. Santiago lo dice ahí en sus primeros versículos del capítulo 1. Pero si nos detenemos un momentito en el verso 2 y el verso 4, Santiago dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Las pruebas que Santiago está hablando aquí son para probar nuestra fe. La fe será probada por diversas pruebas. ¿Qué significa esto? ¿O qué quiere decir esto? Que a través de diferentes tipos de pruebas será sometida nuestra fe a prueba. Será puesta a prueba nuestra fe por medio de diferentes tipos de pruebas. Diferentes tipos de pruebas. Por ejemplo, podría ser probado por un tipo de prueba como la enfermedad, la economía, o un asunto familiar, o un asunto laboral, o podría ser probado por temas emocionales, dolor, decepciones, ¿no? Tipos de prueba, ¿no? Espirituales, o diferentes situaciones en las que Dios puede ponernos, como lo hizo con Job, ¿no? Dios lo puso en una situación complicadísima, que yo no quisiera estar, seguramente. Aunque yo he escuchado a muchos, ¿no?, que ligeramente dicen: Señor, mándame las pruebas de Job, ¿no? Y yo digo: Dios mío, este hombre no sabe lo que está pidiendo. Creo que no ha entendido la escritura. No ha entendido, ¿no? Hay una medida de prueba para cada uno. Y la medida de prueba es de acuerdo al nivel espiritual que cada uno tiene. No vamos a ser probados en lo mismo. Las pruebas que yo enfrento son para mí, no para ustedes. Están a la medida de mi nivel espiritual, como las de ustedes están a la medida del nivel espiritual de ustedes. ¿Se entiende? Y las pruebas tienen un tiempo de expiración, tienen un tiempo de inicio, pero también tienen un tiempo en la que terminan. Pero el gran problema de muchos en la iglesia es que alargan el tiempo, lo dilatan el tiempo, porque no quieren pasar la prueba o porque no la enfrentan como correctamente deben enfrentarla. Y se cumple el propósito en el tiempo establecido. ¿Se entiende? Amén. La fe será probada por diversas pruebas, diferentes tipos de pruebas, ¿no? Y serían pruebas externas. Serían pruebas externas. Pero si ustedes leen, ya en casa leen, el verso 13 y el verso 15, hasta el 15, vamos a ver también que vamos a enfrentar una prueba interna. Dice el verso 13, solamente voy a leer el verso 13, bueno, hasta el 15, dice que nadie diga cuando es tentado, probado, tentado o soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Hay una progresión de cómo el pecado se gesta, da resultado, ¿no?, en todo ello. Pero no es nuestro tema el pecado. Hay muchas cosas aquí que podríamos hablar, pero no es parte de nuestro tema. Pero sí quiero que observes que Santiago enseña aquí, en el contexto en que las pruebas van a probar nuestra fe, es que también vamos a enfrentar una prueba interna, que es la tentación de nuestra concupiscencia.
la tentación de nuestras pasiones desordenadas, pecaminosas, nuestros deseos desordenados, pecaminosos, la carne que aún tenemos, va a tentarnos. Y esa sería para nosotros una prueba interna. Pero es interesante que mientras que Dios busca a través de las pruebas producir un propósito o cumplir un propósito en nosotros, el enemigo quiere usar nuestra carne para tentarnos, hacernos pecar contra Dios y destruir nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Que Santiago nos dice, o Dios nos dice a través de su palabra, que en tiempo de prueba la tentación interna se puede manifestar. ¿Quién está detrás de ello? El enemigo. Porque el enemigo no quiere que se produzca el propósito en ti. El enemigo no quiere nada con el propósito de Dios en ti. Lo que él quiere es que tú, más bien, abandones. Va a buscar tentar tu carne, para que tu carne se manifieste. Y vas a tener que enfrentar también esa prueba interna en medio de tu prueba. ¿Se entiende? ¿Ok? Busca controlarnos por medio de ello para mantenernos fuera del propósito de Dios. Las pruebas de la fe son una realidad, mis amados, en todos nosotros. Pero ¿saben qué? Estudiando este capítulo, porque en realidad hay bastante aquí que compartir, también Santiago muestra que no importa la condición social, ni el estado económico, condición económica, ni el estado profesional, ni racial, igual la fe del cristiano va a ser probada por Dios. Dice el verso 9, pero el hermano de condición humilde se gloría en su alta posición y el rico en su humillación. Miren, el hermano de condición humilde está hablando de condición social. Y está hablando del otro hermano de condición, que es el hermano rico. Y dice que el humilde debe gloriarse en su alta posición en medio de la prueba. Y en medio de la prueba, el hermano rico tiene que humillarse. Tiene que hacerse humilde. O sea, Dios no ve condiciones para probar nuestra fe. Tengas dinero o no tengas, seas blanco o seas negro, seas pobre o seas rico, Dios va a probar la fe de sus hijos. Y hermanos, no es que Dios desconozca la fe genuina que hay en ti. No la desconoce. Él sabe la fe genuina que hay en ti. Él sabe la vida que Él te ha dado. Pero Él quiere producir esa vida en ti. Amén. Y por eso va a usar diferentes tipos de prueba. ¿Qué dice Santiago que produce la prueba en nuestra fe? Produce paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia aquí? ¿Cuántos tienen paciencia para seguir escuchándome? No, el Señor va a probarlos a través mío, ¿no? Hoy los va a probar a través mío. Va a probar, ¿no? Hasta las 5 de la tarde vamos a predicar, ¿no? Como Pablo, ¿no? Toda la noche. Pero nadie se siente en la ventana, no voy a hacer que se caiga como el pico, ¿no? Y pues vamos a tener que orar para que el Señor lo resucite. Pero miren, Santiago dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Es decir, perseverancia, constancia. Va a producir eso. Perseverancia, constancia. Cuando las pruebas, hermanos, cuando las pruebas se asumen con fe y con actitud correcta, entonces la prueba sí va a producir paciencia en nosotros. Yo decía, Señor, pero ¿por qué tienes que producir paciencia? ¿Por qué tienes que producir paciencia? Porque es lo primero que tienes que producir en nosotros, es la paciencia, es la perseverancia, es el aguante, es el que permanezcamos o nos mantengamos bajo la prueba.
Es que, hermanos, si la paciencia no se produce con todo, con todo esto que experimentamos en la prueba, no vamos a poder cumplir el propósito. O no se va a poder cumplir el propósito. Porque se requiere de perseverancia en ese tiempo. Se requiere que te mantengas bajo la presión de esa prueba en ese tiempo. Para que el propósito se cumpla. Si no, el propósito no se va a cumplir. Si yo me quito a mitad de la prueba, el propósito no se va a cumplir. ¿Se entiende? Entonces Dios produce paciencia en medio de la prueba. Produce la perseverancia para que perseveremos, para que aguantemos, para que nos mantengamos permanentemente bajo la prueba que Dios en su gracia está permitiendo para llevar a cabo su propósito en nuestra vida. Amén. Por eso que Santiago dice que si hay paciencia, la paciencia tendrá su perfecto resultado. Si habrá perseverancia, la paciencia tendrá su perfecto resultado. ¿Cuál es su resultado? Alcanzar el propósito de la prueba de nuestra fe. ¿Se entiende? ¿Cuál es el propósito entonces? Que lleguemos a ser perfectos y completos, sin que nada nos falte. Ese es el propósito. Si no tengo paciencia en medio de la prueba, si no persevero, si no me mantengo firme, no se va a producir eso en mi vida. No se va a producir eso en mi vida. Amén. Sin que nada nos falte, dice, perfectos y completos. Es decir, que Dios quiere a través de la prueba producir en nosotros una madurez completa, hermanos. No estamos hablando de perfección, porque perfección la vamos a alcanzar cuando estemos con Él. Pero mientras llegamos a ese tiempo, a esa realidad, a esa promesa, Dios quiere producir madurez espiritual completa en nosotros. Madurez espiritual completa, madurez en el carácter, madurez en tus emociones, madurez en tu mente, en tu manera de pensar. ¿Se entiende? Madurez espiritual. Amén. Madurez espiritual. Entendiendo entonces que eso es lo que Dios quiere producir en nosotros. Quiere formar nuestro carácter. Producir madurez en nuestro carácter. Amén. ¿Por qué madurez? ¿Por qué madurez en nuestra mente, pensamientos, en nuestras emociones? Madurez en nuestros sentimientos, ¿no? Hay mucha gente en la iglesia que se raya, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque uno u otro no le saludó. O se molesta y se resiente porque el pastor no se acercó con una sonrisa y le dio un abrazo. ¿Por qué? No hay madurez. No hay madurez en su manera de pensar, no hay madurez en su carácter, no hay madurez en sus emociones. Pero ¿saben por qué Dios necesita crear madurez, formar nuestro carácter, nuestras emociones, nuestros pensamientos, hacerlos madurar usando las pruebas o los diferentes tipos de prueba? Porque Dios tiene un propósito con nosotros que Él tiene que cumplir. Y si no hay madurez, nosotros no podemos cumplir el propósito de Dios. No podemos ser usados de acuerdo al propósito de Dios. Amén. Por eso Él quiere formar todo esto en nosotros. Y sin que nada nos falte. O sea, no debe faltar ningún día de nuestra vida en que Dios esté moldeando y trabajando todas las áreas de nuestro carácter. ¿Se entiende? No, paciencia
es perseverancia, no resignación, perseverancia. Es que tengo que perseverar para que el trabajo que Dios quiere hacer en todo mi ser y produzca Él esa madurez, se cumpla. Y no se va a cumplir si es que yo no me mantengo y apruebo la prueba. ¿Se entiende? Porque no hay paciencia, ¿no? El esperar tiene que ver con la paciencia. Nuestra naturaleza caída es impaciente, ¿no? Quiere todo rápido, todo instantáneo, ¿no? Ya, conocí al Señor hoy día, mañana ya le quiero servir, ¿no? Queremos todo así, rapidito. Pero Dios tiene que trabajar. Dios tiene que trabajar. Miren, vamos entendiendo un poco más acerca de las pruebas de nuestra fe. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el propósito de Dios entonces? Por medio de las pruebas. Es que lleguemos a la condición de un hombre maduro. Es que lo que Dios quiere producir es madurez espiritual. Pero miren, la madurez espiritual a la medida de la madurez de Cristo. Es decir, Dios quiere que nosotros tengamos el mismo nivel de madurez que había en Jesús. Amén. El mismo nivel de madurez. Ese es nuestro nivel. A eso tenemos que aspirar. A que Dios construya y desarrolle esa madurez en nosotros. No la vamos a producir nosotros, la tiene que producir Dios. Lo único que tenemos que hacer nosotros es dejarnos tratar por el Señor en medio de nuestra prueba y dejar que Él haga lo que Él tiene que hacer. Lo único que tenemos que hacer nosotros es morir. Es morir a la carne. Es morir al viejo hombre. Es despojarme de todo lo viejo y revestirme de todo lo nuevo, como dice Efesios y Colosenses también, hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición, hasta que todos lleguemos a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está hablando del carácter, está hablando de la madurez de Cristo. A ese nivel quiere formar Dios nuestro carácter. Llegar a ser un hombre maduro a la medida de la madurez de Cristo. Amén. Ese es su propósito, hermanos. Ese es el principal propósito de Dios. El principal propósito de Dios no es que le sirvas. Porque, por cierto, no le podemos servir si no tenemos madurez espiritual. Si el carácter de Cristo no se está manifestando en nosotros, no vamos a hacer de glorificación a Dios. ¿Podemos servir en la carne? Por supuesto que sí. Hay mucha gente que está sirviendo en la carne, pero no está glorificando a Dios. Y no puede glorificar la carne, no puede glorificar a Dios. Lo que glorifica a Dios es el Hijo. Y todo lo que el Hijo produce, todo lo que el Hijo hace, es lo que glorifica a Dios. Entonces, si tú quieres glorificar a Dios sirviéndole o a través de tu servicio, tienes que dejar que Dios haga madurar tu carácter. Amén. Filipenses 3:12 dice, no es que yo ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto. O sea, Pablo está hablando de que él no había llegado todavía a ser completamente maduro, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Miren, esto es extraordinario, hermanos. Filipenses 3:12 es extraordinario porque Pablo está dándonos una verdad importante que no muchos la entienden. Dice, a fin de poder alcanzar ¿qué? La madurez completa, el nivel de madurez total de Cristo formándose en él. Y dice que para que
eso pueda cumplirse en su vida, Cristo tuvo que alcanzarlo primero. Aleluya. Amén. Fuiste alcanzado por Cristo para ser como Él. Para ser como Él. Amén. Para alcanzar la misma madurez de su carácter. ¿Se entiende? Esta es la verdadera vida cristiana. Esta es la verdadera vida de fe, hermanos. Primera de Pedro 1, 6 al 7 dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, serán afligidos con diversas pruebas. Las diversas pruebas causan sufrimiento, hermanos. Pero el sufrimiento que causa una prueba permitida por Dios con su propósito, amén, ese sufrimiento no es un sufrimiento que hace daño, sino más bien es un sufrimiento que nos capacita para perseverar y el propósito de formarnos Dios se cumpla. Amén. Y dice que las pruebas son por un poco de tiempo en esta vida, hermano. No vas a ser probado todo el tiempo tampoco. No es que todos los días vas a ser probado. No. Van a haber tiempos en los que Dios necesita probarte para producir madurez, y llevarte a otro nivel espiritual. Y cuando te lleva a otro nivel espiritual, también te lleva a otro nivel de revelación, de entendimiento, a otro nivel de intimidad con Él. Amén. Crecemos. No hay otra forma. ¿Se dan cuenta? Dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Pedro nos dice también, y complementa esto de Santiago, que las pruebas son como fuego que purifican las impurezas de nuestro carácter. Todavía tenemos carácter, impurezas en el carácter, que tienen que ser purificadas por Dios por medio de pruebas, y nuestro carácter, al ser purificado por el fuego de las pruebas, se hace más puro, y nuestra vida cristiana se hace más reluciente ante los demás. Entonces nuestra fe genuina se hace visible, hermanos. Pero eso es ante los ojos de los demás. Pero para nosotros, en el área espiritual, crecemos, hermanos. Desarrollamos. ¿Se entiende? Amén. Vamos terminando. Ya vamos a ir terminando. ¿Cómo manejas tu prueba? ¿Cómo la pruebas? ¿O cómo la has estado manejando y la has estado probando? Si es que la has estado probando, ¿no? Perseverando, unidos más a Dios. Ok, parte. Ok, vamos a añadir a eso. Vamos a añadir desde la enseñanza de Santiago. Número 1, Santiago dice, hay que tener sumo gozo. Y si usted estudia la palabra gozo no significa contentamiento, o sea, estarme riendo en medio de la prueba. Tener un sumo contentamiento o risa. No, la palabra gozo aquí tiene que ver con tener deleite, porque la prueba tiene un propósito. Yo tengo que deleitarme en medio de la prueba. Tengo que deleitarme en la prueba porque sé que esa prueba tiene un propósito que cumplir. Y es madurar. Es ser como Cristo. Amén. Deleite. Es diferente a estarte riendo. Es un deleite calmo. Es un deleite interior. ¿Que se va a notar? Sí se va a notar, evidentemente. Ahora, ¿es fácil tener sumo gozo o deleitarse en medio de una prueba que produce sufrimiento? No, no es fácil. Eso lo produce el Espíritu Santo. Cuando yo muero y acepto con fe y con actitud correcta la prueba. Amén. No hay otra forma.
de que yo pueda tener sumo gozo. Sí es difícil humanamente, pero no es difícil en el espíritu. Solo tengo que tener actitud y fe para recibir esa prueba, porque sé que ese propósito es formarme el carácter de Cristo en mí. Amén. Hermanos, ¿tú quieres agradar a Dios? Dios tiene que ver el carácter de tu hijo formándose en ti. Porque recuerda, solo lo complace el Hijo. Amén. No hay nada en nuestra condición humana que pueda complacerle a Dios. Nuestra condición humana es imperfecta. Hay simiente del diablo, naturaleza del diablo en el ser humano. Nosotros lo complacemos porque Él ve al Hijo en nosotros. Porque Él ve a su Hijo en nosotros. Por eso nosotros también producimos complacencia al Padre. Pero cuando estamos en esto, no cuando estamos en la carne, ni produciendo nada en la carne, por más excelente cosas que hagamos. Amén. Tener sumo gozo. Si pasamos por pruebas sin considerar el gozo y la paciencia, nuestras reacciones serán las siguientes: impacientes, faltos de sabiduría, dudas, doble ánimo, inestables. No vamos a alcanzar madurez, no va a haber humildad en nosotros, y lo que se va a producir en nosotros es un estancamiento espiritual. Pero no solamente el sumo gozo, dice Santiago, para manejar las pruebas y aprobarlas necesitamos sabiduría de Dios, hermanos. Sabiduría de Dios, no sabiduría de los hombres, sabiduría de Dios, ¿no? Y dice Santiago que si necesitas sabiduría de Dios, o sea, si estás a falta de prueba, si estás a falta de sabiduría en medio de tu prueba, si tú ves que tu conocimiento humano no te alcanza, tienes que pedirle conocimiento a Dios, tienes que pedirle sabiduría a Dios. Y para pedírsela, Santiago dice, pídela con fe, sin dudar. Pídela con fe, sin dudar. Pídela con seguridad, con convicción, sin titubear, sin indecisión. Convencido, plenamente persuadido que Dios está fluyendo su sabiduría para que tú sepas cómo conducirte en la prueba, qué decisiones tomar en la prueba, cómo caminar en la prueba, cómo salir de la prueba y se produzca lo que Dios quiere en tu vida. Amén. Sabiduría de Dios. Y dice Santiago que Dios da sabiduría abundantemente y sin despreciar la petición de aquellos que se la piden con fe. Hermano, si estás en prueba, pídele sabiduría. Él no te la va a negar, te la va a dar. ¿Por qué? Porque Él está más interesado que tú en producir el carácter de su Hijo en tu vida. Amén. Él tiene ese interés y ese es su plan, ese es su diseño. Marcos 11, 22, 24 dice, y Jesús respondió, tengan fe en Dios, en verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Miren, Marcos, aquí, con la enseñanza del Señor Jesús, nos ayuda a entender lo que podemos recibir de sabiduría si la pedimos con fe. El Señor Jesús dice, tengan fe en Dios. Cuando pidas sabiduría en tu prueba, ten fe en Dios. Él te la va a dar. No dudes en tu corazón. Cree que lo que le estás pidiendo va a suceder. Algunos no creen que la sabiduría se va a manifestar en sus vidas. No creen porque tampoco nunca la han experimentado. Pero quienes la experimentamos, sabemos que es verdad. ¿No? Estás en medio de un problema, Señor, dame sabiduría. Y ¡pum! Se te ilumina el foco, como dice. ¡Pum! Y Dios te da una vía de escape, Dios te da una solución, Dios te abre una puerta, Dios pone una persona en medio y se arregla el problema. Sabiduría.
Hay que tener fe, no hay que dudar, hay que pedirlo y creer que va a suceder, creer que será concedido por Dios, pero hay que pedirla y recibirla en el momento que la pides. Amén. ¿Se entiende? Romanos 11, 33, 36 dice, no lo voy a leer el pasaje, pero vas a encontrar ahí que en Dios está la profundidad, las profundidades de la sabiduría. En Dios está la profundidad de la sabiduría, en Dios está la profundidad del conocimiento. La mente del Señor es profunda, es infinita. Y Él te da de ello para que tú puedas manejar y aprobar la prueba. Santiago dice en el verso 12 que hay que perseverar bajo la prueba. En el verso 18, y esto es interesante porque en medio de la prueba es lo que muchos no hacen, ser prontos para oír la palabra de verdad. Dice Santiago en el verso 18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. En un contexto en el cual Él está hablando de las pruebas de la fe, Él nos enseña, o Dios nos dice, si quieres manejarte bien en la prueba y aprobarla, sé pronto para oír la palabra de verdad y ser tardo para hablar, ser tardo para la ira. Ser tardo en hablar. En tiempo de prueba necesitamos más oír la voz de Dios y no hablar tanto. Ay, Señor, dame esto. Ay, Señor, lo de aquí, lo de aquí, lo de... No, necesito oír. Estoy en prueba, necesito oír. No es el tiempo de hablar, es el tiempo de oír. Es el tiempo de oír. Es el tiempo de entender lo que Dios quiere producir. Amén. Verso 21. Recibir con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvarnos de cualquier situación en la prueba. El enemigo va a venir a quererte sacar de la prueba, pero Dios te puede salvar de esas situaciones para que tú te mantengas. Amén. Pero para ello tienes que recibir con humildad la palabra, su palabra. En tiempo de prueba, hermano, lo que más tienes que hacer es leer la palabra, buscar a Dios en la palabra y oír, recibirla con humildad, ser hacedor de la palabra. Y mire, me encanta cómo Santiago dice que hay que mirar atentamente la ley perfecta de la libertad y permanecer en la ley perfecta de la libertad. ¿Cuál es la ley perfecta? La palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de verdad? Cristo. ¿Y cuál es la ley de la libertad? La palabra de Dios. La palabra de Dios te hace libre en el tiempo de la prueba. La palabra de Dios te hace madurar en el tiempo de la prueba. La palabra es verdad. Es Cristo revelándose en el tiempo de la prueba. Amén. Esta es la forma en la que Dios nos enseña cómo manejar y cómo aprobar. Y miren, que termino con esto. En el verso 12 dice, bienaventurado, bendecido, feliz, el hombre que persevera bajo la prueba. Es decir, el hombre que permanece o persiste bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, o sea, una vez que ha resistido toda la prueba, recibirá su premio, la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. A los que lo aman. Hermano, dos cosas y termino, que nos enseña el Señor aquí, nos revela. Número uno, cuando tú hayas resistido todas las pruebas con la cual vas a ser probado durante tu existencia aquí y te encuentres con el Señor, por haber aprobado, por haber resistido, el Señor te va a dar la corona de la vida. Pero ¿saben lo que es extraordinario aquí?
que la palabra de Dios dice que los que perseveran bajo la prueba lo hacen porque aman al Señor. Aman al Señor. Hermanos, en el tiempo de la prueba, ama al Señor. Ama al Señor, porque el amor hacia Él es el fundamento de tu perseverancia para probar y recibir tu corona de la vida. Amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por tu palabra, que tú la sigas revelando en el corazón de mis hermanos y hermanas, que tú les sigas dando el entendimiento, que la sigan meditando, que abunde en sus corazones, que dé fruto, Señor. Y pues ahora sabemos, Dios, y recordamos que probarás nuestra fe para producir el carácter de tu Hijo en nosotros, porque esa es tu complacencia, Señor. Y para que el carácter de Cristo, siendo formado en nosotros y manifestándose en nosotros, mi Dios, nosotros podamos glorificarte a través de toda obra que nuestras manos hagan, a través del cumplimiento de toda voluntad tuya, Señor, en nuestra vida, y podamos nosotros realmente, Señor, glorificarte ante los ojos de todos. Te damos las gracias, Señor. Bendice esta palabra, séllala con tu Espíritu Santo, Señor. Bendito Dios. Hay mucho más que entender, pero eso es obra no mía, sino de tu Espíritu, tu presencia en ellos y en mi vida. Ahora nos preparamos, Señor, para cenar contigo.